Estamos de vuelta con la primera plática del año. Espero pues ya todos estén tomando su tequila o vino o el café que ustedes quieran para disfrutar esta plática. Yo soy María José Urosa Flores, soy directora de operaciones en Lenmi. En Lenmi apoyamos a las empresas y a los empleados a través de beneficios totalmente digitales como ahorro, inversión y crédito. Con Lenmi puedes disminuir tu rotación, disminuir el estrés, además de que incrementas la productividad y el compromiso con el colaborador. Haces también que el colaborador se sienta mucho más protegido con esta alianza y además ayudas a resolver urgencias financieras de manera inmediata. Lenmi da este beneficio de manera totalmente gratuita para las empresas y con muy bajos costos para los empleados. Bueno, y ahora sí, ya después de esta introducción, voy a presentar a nuestro primer invitado del año, Eric Díaz. Eric es economista con 2 maestrías en dirección de empresas. En el 2002 entró a MetLife para construir su carrera profesional en el área de recursos humanos. Se enfocó principalmente en diseñar e implementar modelos de operación de outsourcing. También se enfocó totalmente en incrementar la eficiencia en procesos de recursos humanos en México y Latinoamérica. Para 2015 entró como director de compensaciones y beneficios en Atento, donde ha logrado integrar y alinear los servicios con orientación al cliente y servicios digitales para mejorar la eficiencia del capital humano. Ha definido un nuevo modelo de recursos humanos, ha implementado distintas estrategias para reducir el riesgo de operación en el área de recursos humanos, además de asegurarse de cumplir la meta de ahorro anual. Bienvenido, Eric, a esta plática. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, del lado de Lenmi está Daniel Casarrubias, que es el director y fundador de esta empresa. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Majo. Bienvenido, Eric. Gracias por conectarse a los que están aquí en la plática, en Lenmi Talks. Lo estamos retomando ya en 2021. Les recuerdo a todos los asistentes que estén ahorita conectados. Es una plática, la verdad que es para desconectarnos de lo que tenemos de la semana. Es jueves. Los invitamos de verdad que se sirvan un vinito, se sirvan un cafecito, como Eric, que ahora fue con café. Yo estoy con un mezcal, la vez pasada fue con un tequila con Guillermo de Witt. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy relajados. Y les quiero platicar que pues la filosofía de nuestra compañía desde hace ya 4 años ha sido buscar y llevar las mejores prácticas y herramientas hacia empleados y hacia empresarios y dueños de compañías. Y por esta razón estamos lanzando este tema del Lenmi Talks. Aquí lo que van a ver, y lo han visto en pláticas previas, es que voy a procurar entender y descifrar las mejores prácticas de liderazgo, de tecnología y crecimiento en compañías con directivos, dueños, líderes de negocio, en todas las industrias. Vamos a ver industrias de entretenimiento, manufactura, aviación, tecnología, financieras, y vamos a procurar entender las rutinas, los hábitos, las prácticas, los libros que leen este tipo de directivos como Eric, que nos va a poder transmitir qué hace él para poder llevar este exitoso crecimiento que ha llevado en la compañía de Atento. Y pues, Eric, quiero comenzar otra vez por darte las gracias al conectarte. Y ya dieron la introducción de tu currículum, de tu historial profesional. La verdad es que es impresionante. Muchas felicidades. Un honor que nos puedas acompañar aquí. Y pues la verdad que lo primero que quiero empezar es que nos cuentes un poquito tu historia profesional, Eric. Y vete y remóntate a cuando tenías 20 años en la universidad. ¿Cómo era Eric en la universidad? ¿Cómo empezó? ¿Qué soñaba? ¿Siempre quiso ser director de recursos humanos? ¿Cómo llegaste ahí? Cuéntanos un poquito esta trayectoria. No, fíjate que yo te diría que a los 20 años en la Facultad de Economía, yo te diría mi etapa tal vez muchísimo más idealista en cuanto a intentar a conocer y comprender muchas cosas de las que desconocía y que a través de los profesores con los cuales estudié me abrieron un panorama enorme de pensamiento y de mucha información que no necesariamente está en el día a día disponible para todos, cuestionar muchísimas cosas.
Y yo te diría que en ese momento, al menos mi sueño era seguir profundizando y seguir conociendo muchísimo más, estudiar una maestría, incluso adentrarme para estudiar un doctorado. Esa era mi línea. Jamás me imaginé como un director de recursos humanos o algo aspiracional para poder llegar ahí. Yo te diría que fue un poco circunstancial y tiene que ver mucho porque toda mi carrera, incluso cuando inicié algunas prácticas profesionales en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a principios de los 90, empecé en recursos humanos. Entonces fue algo que siempre ha estado en mi vida profesionalmente, familiarmente. Uno de mis tíos, que fue el que me abrió la puerta ahí, estuvo en recursos humanos, entonces ha sido también parte de la familia. Ok. Oye, y entonces, ¿qué te llevó al camino posterior del CONACYT a seguir operando en recursos humanos? Recursos humanos, al final, desde mi punto de vista y los profesionales que están aquí, es el corazón de las compañías, ¿no? Yo creo que HR es, en vez de Human Resources, para mí es Heart Resources. Nunca hablar de Headcount, sino hablar de corazones, porque estás administrando corazones y vidas. Una vez que estuviste ahí en CONACYT, ¿qué te definió para seguir por ese camino de recursos humanos que te haya enamorado? Porque la carrera que has tenido desde hace años es por ahí. Fíjate que ahí conocí personas y después abrí una oportunidad en Asegurador Hidalgo a mediados del 2001, y era solamente tener un trabajo temporal por 3 meses porque la aseguradora la iban a vender. Entonces yo había terminado la carrera, estaba iniciando mi proceso de titulación y dije, bueno, pues es una coyuntura, era algo totalmente muy corto de tiempo, y entré en la vorágine de comprender muchísimas cosas ya aplicadas, y se vendió la aseguradora y pasaron los años y descubrí muchísimas cosas fascinantes al paso del tiempo. Yo te diría que en esa primera etapa fue un poco más la inercia y no tanto el hecho de habérmelo propuesto como tal. Fue el contexto que te fue llevando a desarrollarte dentro del área. Sí, porque, y fíjate que algo curioso, yo te diría, lo más fascinante de esto es poder ver cómo incluso tras bambalinas de recursos humanos sucedían muchas cosas. El tema de la fusión, por ejemplo, que en ese entonces me tocó platicar, yo siendo un analista de recursos humanos, platicar con el director de recursos humanos, y yo le decía, oye, pues me dijeron que era por 3 meses, ya estamos en noviembre, ¿qué va a pasar, no? Pues ya se acabó mi contrato, me dijeron, no te preocupes, vamos a renovar otros 3 meses más y pues seguramente ya se acaba, lo único que te recomiendo es que tengas paciencia. Y algunos momentos de la verdad, yo te diría que he tenido con varios directores de recursos humanos, me han permitido, ahora sí, yo te diría que es como a veces el trabajo del tramoyista, está la función, está la obra, pero todo lo que sucede atrás para que se materialice en algo tan grande, justo como lo que acabas de decir, de la parte dura de una compañía, porque además, a pesar de que sea una empresa de tecnología, una empresa de intangibles en las que he trabajado, dependen enteramente de las personas. Entonces, coincido con tu apreciación. 100%. Oye, y ahora vamos a remontarnos un poquito. Quiero preguntarte lo que pasó en 2020, ¿no? Que ya no sé si es un cliché, pero todo el mundo lo quiere escuchar, y creo que aquí queremos escuchar en voz viva de los directivos de recursos humanos en el país. ¿Cuál fue tu historia personal vivida durante la pandemia? Y ahí te diría, remóntate un poquito a inicios de cuando empezamos a escuchar las noticias en febrero, marzo del año pasado. De repente nos pusieron, me acuerdo que fue la 3ª semana de marzo, una barrera, una pared enfrente, y nos dijeron, se frena todo, ¿no? ¿Cómo viviste eso? Y en cuanto a qué sentimientos tuviste, temores, qué perspectiva empezabas a ver tú durante estas primeras semanas de la pandemia en 2020. Déjame darte un poco el contexto de esa primera parte. Ya venía, al menos personalmente, de 3 eventos importantes. El de la influencia, del H1N1 del 2009-2010. En Atento, que me tocó en 2017, el ransomware del 12 de mayo del 2017, en la variedad del WannaCry. Wow. Y el sismo del 19 de septiembre del 2017. Yo
te diría que lo que aprendí es que debía anticipar, pensar en el peor escenario y tomar acción. Te diría que entre febrero y abril del año pasado no había una forma tal vez muy clara. La perspectiva, al menos en términos personales, es que era algo que podría ser de no tan grande impacto. Incluso cuando fue lo de la influenza nos detuvimos 2 semanas. Yo pensaba que era de corta duración y que el resultado iba a ser totalmente controlable, lo cual resultó ser totalmente opuesto. Es que Pero pasó con la influenza, perdón que te voy a interrumpir un segundo, pero en la influenza lo que pasó, la experiencia en México, fue que sobrereaccionamos y no hubo un impacto tan fuerte. Entonces creo que como tú estabas viviendo en ese inicio, va a ser muy similar, se espera un impacto similar a lo que pasó con la influenza. Esa mala experiencia teníamos y esperábamos algo parecido. Correcto, tal vez no había algo tan en enorme duración de tiempo que se veía que fuera a impactar y fue creciendo exponencialmente. Lo que sí aprendí es que tenía que anticipar, pensar en el peor escenario y tomar acción. Ahí es donde fue de lo que aprendí del ransomware y de lo del sismo del 19 de septiembre. Independientemente de la amenaza existía y valía la pena incluso sobre reaccionar, ¿no? Solo por citarte un ejemplo, avancé con todo mi equipo para poder deslocalizarnos y poder trabajar desde casa, mantenernos seguros, mantener la continuidad de nuestras operaciones y poder avanzar. A mi cargo está la parte de compensación, organización, beneficios, pago de bonos. Entonces es la parte medular. Si las personas van a trabajar y no reciben este motor de día a día, deja de funcionar la máquina. Entonces lo más importante era garantizar a través de, evidentemente, la seguridad de las personas y garantizar nuestro proceso. Mencionaste algo bien importante, anticipación. Tú ya tienes experiencia en 3 crisis que platicaste. ¿Esto quiere decir que entonces en Atento, en tu trabajo en 2020, ya tenías tanto un plan de mitigación, había una serie de pasos lógicas que tenías que seguir para anticiparte este tipo de crisis? Y no fue nada más pensar en cómo actuar, sino ya lo habías anticipado. Esa es la primera. Y la segunda es, ¿había también un plan de continuidad del negocio una vez que sucediera este plan de mitigación? ¿O cómo pasó? Yo te diría, hay 2 elementos importantes antes de llegar a ese tema. Uno es todo lo que tiene que existir antes cuando se llega a presentar un caso de este tipo. Algo en lo que puedo avanzar con mi equipo es que una parte muy importante del cálculo y procesamiento, por ejemplo, de la nómina estuviera deslocalizada, no estuviera en la Ciudad de México. Y eso fue antes incluso del sismo y del ransomware. Y que se pudo deslocalizar. Y eso yo te diría que ha sido una de las mejores decisiones en conjunto que tomé con Felipe, que se encuentra allá en Monterrey, con toda la rotura de los paradigmas, de cómo vamos a trabajar totalmente a distancia, ya no nos vamos a ver, y preparar justo eso. El otro tiene que ver con que los equipos evidentemente ya estaban trabajando ya desde hace tiempo totalmente deslocalizados y más a raíz del sismo. Entonces esa yo te diría que fue la primer base para poder avanzar en un sistema de incertidumbre y de mayor contingencia. La otra parte, sí existe un BSP, está más ligado al tema de cómo debe darse la continuidad de las operaciones, pero ahí existe un gran problema. El cúmulo de este funnel en donde llegan todos los requerimientos de forma masiva y que puede ser que tú ya no te encuentres en ello. Entonces, ahí anticipamos un poco, yo te diría que como semana y media antes de que existiera el modelo de éxito de Atento at Home, en donde existió una deslocalización masiva de posiciones a nivel mundial de Atento para que trabajaran desde casa. Y es algo que se tenía pensado, planeado y que tal vez iba a durar años y que se logró en prácticamente 2-3 meses. De tener incluso a nivel mundial la mitad y en algunos países poco más de la mitad de las personas deslocalizadas. Y esta decisión la tomaron en marzo. O sea, estoy viendo la velocidad, quiero entender esto, porque sí, lo que me dices es, ya tenían experiencia, lo principal es que mi nómina ya estaba deslocalizada. Trabajábamos vía remota, ¿no? Que ya lo habías hecho en años anteriores. Pero entonces, cuando viene marzo, ya toman la decisión antes de pasar un tema de continuidad de negocio, lo que hablas justo del funnel, de todos los requerimientos que empiezan a llegar y asegurar que se está ejecutando el BCP. Tú ya accionaste un tema de empezar a trabajar desde casa, desde antes de accionar el BCP, antes del plan de mitigación. Trabajemos desde casa. Sí, ¿qué porcentaje se fue a trabajar a casa?
En el mes de abril, por ejemplo, hablando de mi equipo, de mi equipo directo, todos, y tuvimos que ahí tener el proceso igual de continuidad, pero también de brindar atención en sitio. No pudimos retirarnos al 100%, tuvimos que llegar a nuevos acuerdos con nuestros clientes internos y externos, pero yo te diría que en abril la mitad al menos de mi equipo se tuvo que deslocalizar y también poder efectuar el tema de movimientos y todo. Y hay algunas otras posiciones que efectivamente estuvieron en sitio un poco más reducidos, pero en México, al menos para la parte de esta deslocalización de operaciones, el fuerte comenzó en abril, mayo. Entonces, si nos esperábamos hacerlo de esa forma, bajo un escenario totalmente de incertidumbre, ¿qué va a ser más importante? Y no es porque la nómina no lo sea, pero se tiene que generar ingresos para poder pagar, y la verdad es que no funcionaría de la mejor forma. Y eso, yo te diría, fue la mejor lección aprendida del sismo, de poder accionar lo más rápido posible. Nosotros perdimos la continuidad de la operación de 2 sites en la Ciudad de México, y esos 2 sites se tuvieron que accionar. Te diría, a las 72 horas ya estaban trabajando en una ubicación totalmente fuera de esos sites, y comenzaron a restituir sus operaciones. En 15 días ya estábamos en un 70-80%. Y para que tenga contexto también la gente que ahora nos ve y que van a ver este tema grabado, cuando hablas de pasar a deslocalizar y además hacer que la gente trabaje de manera remota, ¿cuántos empleados tiene Atento hoy en México que tuvo que mandar a trabajar de manera remota en menos de un mes? Mira, de Atento te lo voy a separar un poco. Hablando de la parte hard de la operación, estamos hablando de cerca de 14,000 empleados. En total, en Atento, por las diferentes líneas de negocio, somos entre 17,500 y 18,000 empleados en promedio. Y para poder deslocalizar esta primer parte de atención en línea, yo te diría que uno de los picos alcanzó cerca de 4,500 personas a mitad de año, y eso fue hasta el mes de junio. Y fue, la verdad es que demasiado rápido el plazo para poder cumplir con toda esta startup, porque es hacer la deslocalización no solamente de los equipos tecnológicos de Atento para mandarlos a la casa de nuestros colaboradores, sino de poder establecer la comunicación y las parametrizaciones necesarias para poder desempeñar N cantidad de funciones y actividades, y evidentemente también las herramientas para la supervisión. No es lo mismo estar en el sitio y poder platicar con tu equipo que hacerlo totalmente a distancia. A veces es mucho más fácil estar en un lugar físico y solamente con alzar la voz, comentar, preguntar, y hacerlo de manera muchísimo más vivencial, o acercarte, ver en la pantalla lo que está sucediendo y poder proporcionar feedback, que hacerlo a la distancia con 3 personas al mismo tiempo que te están hablando. Es bastante complejo eso. Totalmente. Entonces, con este volumen, porque eso es lo que quería llegar, es mover un monstruo lo que estás haciendo. Y lo hicieron de manera sumamente veloz, que además creo que su core, el tuyo y el de la compañía en la que trabajas, es la tecnología. Entonces, ¿cómo administraron esta crisis con sus equipos en temas? Hablaste ahorita de establecer la comunicación y tener las herramientas correctas para que pudiera fluir de manera no tan disruptiva en su operación. Es decir, ¿qué herramientas utilizaste desde el punto de vista tecnológico para temas como supervisar, y además cómo comunicaste ese volumen de empleados para que se aseguraran que podían seguir operando de manera normal su negocio y con esa velocidad? Fíjate que la mejor herramienta, paradójicamente, en una empresa de tecnología sigue siendo el capital humano, y sigue siendo el líder. Por más campaña de difusión, de comunicación, de correo electrónico, de pantallas, etcétera, la realidad es que tiene que ser esto comentado y platicado en el medio, que cada líder que se encarga dentro de su célula de operación es de la forma habitual con la que trabaja. Pero hay que llegar
con ese lineamiento y con esa información de lo que se tiene que hacer a ese líder para que lo pueda comunicar. Ya sea que ese líder lo comunique por teléfono, por WhatsApp, que lo comunique en su llamada telefónica al inicio de la operación. Esa parte es más libre y depende de cada quien. Pero lo más importante ahí era tener la definición, que era lo que nos demandaban, de qué vamos a hacer, tenemos que seguir viniendo, no venimos, qué hacemos, me llevo mi máquina, me la van a prestar, qué tengo que firmar, qué tengo que hacer, cómo me la llevo, cosas, yo te diría como muchísimo más tangibles de, ya estamos listos, pero ¿qué hacemos? Y ese yo te diría que fue la principal demanda de información de, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que se requiere? ¿No? Ese yo te diría fue el tema. Y sorpresivamente, las barreras que tal vez habíamos pensado que puedan llegar a existir no necesariamente se presentaron. Y una de las grandes ventajas es cuando nuestros clientes creyeron también de que esta era la mejor forma que debíamos operar y darle continuidad a sus operaciones y darle continuidad a lo que deberíamos de seguirle dando atención a sus clientes. Entonces, pues, yo te diría de mutua confianza poder hacerlo y detallar qué sí se va, qué no se va, qué se tiene que quedar y qué sí podemos operar totalmente de forma remota. Y si lo operamos de forma remota, ¿hasta qué umbral de tiempo? Yo te diría, ese fue el principal reto. Lo demás, la verdad es que en los equipos de forma súper ingeniosa se las arreglaron. Yo te diría que esa parte fue muy positiva. Entonces fue cultura, porque estás hablando, los líderes, dijiste algo bien interesante, los líderes estaban listos, ya estaban en plena crisis y estaban listos para moverse y cambiar totalmente su manera de trabajar como la conocían los últimos, no sé, 30, 40 años. Entonces, la cultura que al final impacta en este recurso humano fue un eje esencial para esta velocidad con la que ustedes reaccionaron, más que tener todas las herramientas, saber cómo se ocupan, todas esas son las funcionalidades, pero realmente fue un tema de cultura. Sí, y organización de diferentes áreas. Desde que inició este proceso que estamos viviendo de contingencia sanitaria, seguimos operando el comité de crisis. Y en el comité de crisis están las diferentes cabezas de las diferentes áreas. Yo te diría que es un modelo exitoso de gestión para tomar decisión sobre lo que se tiene que hacer y ponernos de acuerdo y tener y compartir una sola visión para su ejecución. Si nosotros decimos, tenemos que ya nos ponemos de acuerdo y decimos que tenemos que deslocalizar y damos los permisos para que se lleven las máquinas, por ejemplo, y que puedan salir, algo que en una compañía puede ser incluso bastante tortuoso de, oye, pues no salen las máquinas de aquí, ¿no? Sí, es activo. Es activo, fijo, ¿cómo se la vas a llevar a su casa, no? Oye, pero lo acabas de contratar hace una semana, ¿cómo? O sea, todas esas cosas se tienen que romper. Entonces, sí, está autorizado, se va a llevar su máquina, ¿cuáles van a ser los medios bajo los que les vamos a autorizar que se las lleven? Y yo te diría, el secreto fue para poder agilizar y llevar. Y evidentemente atrás ya teníamos la aceptación incluso de los clientes, en donde decían, pues sí, estamos de acuerdo, tenemos que ceder en algunas cosas, no voy a tener tal vez a todos en una ubicación física, pero tenemos que darle la continuidad a nuestras operaciones. Entonces, yo te diría, si es cultura, es decisión y definición para lo que se tiene que hacer y que se tenga que ejecutar. Y el comité de crisis. ¿Quién está en este comité de crisis? En el comité de crisis están los responsables de cada una de las áreas de negocio, la dirección general, recursos humanos, finanzas, seguridad de la información, tecnología, operaciones. Y cada uno de nosotros, yo te diría, tenemos voz, tenemos voto y sometemos ahí los puntos. Y yo te diría que salvo algunos casos, yo te diría que la mayoría fluyen de forma muy unánime respecto a lo que se tiene que hacer y eso también facilita mucho el tema. O sea, ahí se discute, si hay alguna diferencia es mejor resolverlo, comunicarlo y decidir qué se tiene que hacer ahí o no. Porque en el Inter tuvimos muchos escenarios de incertidumbre, incluso de medidas que el gobierno liberó y que eran necesaria tal vez una interpretación, pero no la puedes lanzar así si no has llegado a una definición, ¿no? Como la famosa de si era una emergencia o una contingencia sanitaria, con esa palabra. Por el caso fortuito, correcto. Claro, entonces ahí hay una diferencia enorme. Abismal. Y ahí se tenía que definir porque si hacíamos mal el juicio,
pues significaba una afectación económica para todos, para compañía, para trabajadores y todo. Entonces, muchos contratos se terminaban o se frenaban. Sí me acuerdo ese momento también fue crítico, que nunca fueron muy claros, ni fueron transparentes, si era una correcto. o la otra. Entonces, yo diría, a través del comité nos reunimos, lo valoramos, se decidió el área de especialistas que tenía que resolver y someterlo y obtener ahí las aprobaciones para poder hacerlo rápido y ágil. Yo te diría, en momentos de crisis es lo más importante, la agilidad y la decisión sobre lo que se tiene que hacer. Porque puedes tomar la mejor decisión, pero si la implementas tarde, pues ya no sirvió. O la implementas mal y causas un daño enorme para poder rehacer lo que hiciste mal. La agilidad, y en una compañía del tamaño como la que tú diriges en el área de recursos humanos, ¿cómo evitas la burocracia para que tomes decisiones ágiles? ¿Cómo lo hicieron en este momento de crisis? Porque al final es un monstruo que están moviendo y tiene ciertos problemas, como acabas de decir. El ejemplo, oye, se lleva la computadora una persona que tiene una semana. Es muy particular y ellos seguramente existían cientos o si no es que miles de temas que tenías que empezar a resolver. ¿Cómo fueron ágiles o qué herramientas utilizaron para ser ágiles para moverse con esa velocidad y de ese tamaño de compañía? Fíjate que ayudó el tema de identificar dónde se podían hacer los problemas, como por ejemplo en esta parte de salida de activos, identificar qué eran las personas clave que tenían que ayudar a empujar para que sucediera y desatorarlo. Por ejemplo, por citarte un caso de este tema, pues tal vez hacía falta la formalización para que el equipo tuviera la seguridad de que lo que estaba liberando del activo estuviera debidamente aceptado, formalizado, y tuvimos que hacer una carta, por ejemplo, ¿no? Y ya con eso, entre el equipo y las personas tenían el control de lo que seguía y tenía que pasar. No fue perfecto, ¿por qué? Porque evidentemente el tiempo era muy corto y luego llevar esa administración tal vez más rápido y ágil, un poco en papel y no necesariamente tenerla toda formalmente en una aplicación, etcétera, como en otros lugares salió. Ahí da tiempo para reconvertir algunas cosas, pero también a través de las personas, yo te diría, el responsable del área ayudó muchísimo para decir, señor, estoy de acuerdo, ayuden, díganos cómo le podemos hacer, sus recomendaciones las vamos mejorando en el tiempo, pero tiene que suceder, o sea, prácticamente las máquinas ya estaban afuera y en el Inter se iban documentando. Entonces, son decisiones, me imagino que para nada es una compañía totalmente centralizada para la toma de decisiones, como suele pasar en muchas compañías en el país. Entonces, sí tienen una cultura en cuanto al liderazgo de empoderar a la gente para tomar decisiones, y esto creo que estoy tratando de analizar, que es una de las formas que te ayuda a mitigar y moverte rápido en la crisis. Cada persona, sin importar el puesto que tenía, tiene un empoderamiento para tomar decisiones en pro del negocio. Sí fue esto lo que sucedía. Correcto. De hecho, hay un valor compartido que desde la Dirección General Corporativa ha salido y que tiene que ver con ser tu propio CEO, ¿no? O sea, que tú tomes decisiones en el mejor juicio, pensando en la compañía, pero tomando acción. Y no importa el nivel jerárquico. Y yo te diría, comparto esa aproximación a ello. Entonces le dirías ahorita a las personas que nos están viendo, a los directivos, porque suele pasar mucho en empresas familiares que también tienen un alto volumen de personal y operaciones muy, muy interesantes en el país, que las decisiones quedan centralizadas, si no es que en el dueño o en el director general, y entonces una compañía que se mueve lento. ¿Qué opinas al comparar la agilidad que tiene y con este valor que es claro de ser tu propio CEO contra las compañías que hoy siguen tomando decisiones centralizadas? ¿Qué les recomendarías para que puedan ellos moverse más ágil y qué temas positivos puede tener esto en sus organizaciones que funcionen de esa forma? Yo diría que muchos. El principal es que y para que puedan cambiar de esta aproximación es solamente ver a la competencia. Cuando ves a la competencia y la agilidad con la que, no necesariamente de tu propio sector, sino también otros proveedores de servicio están operando de manera muchísimo más rápida, ágil, y que todo dependa solamente de una persona
a la hora que se levante, si fue de vacaciones, si está indispuesto o no para que se haga algo en la compañía, va a avanzar a esa velocidad. Entonces, no ayuda ese tema. Y la otra es pensar que uno es el que tiene toda la información y todo el depositorio de todo ello para tomar siempre las mejores decisiones. Yo te diría, no es óptimo, ¿no? En economía hablamos mucho de que el monopolio es una forma menos óptima de administración, y por definición el monopolio es deficiente. Siempre se habla más de libre mercado y se habla de poder tener mayor información, mayores posibilidades, opciones, y eso es lo óptimo. Entonces, bajo esa concepción de que todo sea a través de una sola persona, termina por romperse. De acuerdo. Quiero regresar al tema de tecnología. ¿Crees que México está preparado para operar de manera remota ya hoy en enero 2021? Yo te diría que sí, pero tiene sus asegúnes. El primero es, aunque existe la tecnología, no todos tienen el acceso. Hoy leía en el periódico una encuesta del INEGI que había sacado, que solamente el 50% de Nuevo León, de las personas, de los hogares, tienen una computadora. En Chiapas es el 15%. Entonces, existe la tecnología, pero no necesariamente puede las personas tener el acceso a esa tecnología. Y la otra, aunque estemos listos y preparados con las máquinas y la tecnología, si te enfrentas a una cultura en donde no te permite avanzar, no te permite, te da la libertad para que puedas trabajar incluso de forma remota, no sirve. Entonces, tienen que estar alineadas las dos cosas, que esta necesidad de tecnología se dé el acceso, y la otra, que la condición cultural y ambiental lo permita. Entonces, la cultura o la idiosincrasia, vamos a llamarle mexicana o latina, ¿crees que sí es un obstáculo para operar de manera remota? Fíjate que no creo que sea un tema de idiosincrasia. He visto colegas que han trabajado y colaborado con equipos en otras regiones dentro del país, en el extranjero, y han destacado en adaptabilidad y resultados. Okay. Corresponde más al entorno cultural de la propia organización, de su ambiente, para que se den los medios para poder destacar en esta parte. Como mexicano yo te diría, no creo que esa sea la principal razón. Es más cultura. Y entonces, ¿hemos mejorado la productividad o no al trabajar ahora más de manera remota? Fíjate que es una muy buena pregunta, porque pienso que aún hace falta un cúmulo de datos, información histórica que nos permita ver el comportamiento como una tendencia. Por ejemplo, algunos motivos técnicos por el cual inciden en la productividad tiene que ver con las herramientas en sitio versus el esquema remoto. No es lo mismo tener el acceso en línea con servidores y con conectividad de fibra a tal vez una conexión remota. La gestión y supervisión de los equipos no es igual en cosas que requieren tal vez atención muchísimo más rápida y ágil, hacerlo a distancia o incluso por teléfono, por el tiempo que eso toma. Y en procesos complejos que involucran seguridad de la información alta y acceso a información restringida dentro de un proceso end-to-end, se ha partido para poder garantizar la seguridad y los temas de cumplimiento legal y normativo. Entonces, yo te diría, no necesariamente es tan tangible el hecho de que si todo se deslocaliza, todo va a ser más productivo afuera, como a su vez que todo esté dentro va a ser lo más productivo. Yo creo que sí tiene que ser identificado más por nicho y por sección, qué es lo que sí realmente tiene un diferencial de deslocalizarlo, hacerlo remoto, y qué cosas de plano falta, tal vez ya sea cultura, tecnología, o qué cosas de plano no necesariamente son de la mejor forma así, ¿no? Google me recuerda que creo que fue 2019, que sus planes de home office, prácticamente los colaboradores en Google ya podían escoger si querían trabajar siempre en casa, ir a la oficina y tener esta flexibilidad. No fueron pioneros en el tema. Lo empezaron a quitar mucho antes de la pandemia, porque se dieron cuenta que no les estaba funcionando. Ahora que es obligatorio, entonces lo que tú estás diciendo es,
tienes que segmentar con base en la operación. Si es una operación de atención a clientes, si es una operación de recursos humanos, si es la operación financiera de la compañía, si es la operación legal. Y una vez que yo hago estos segmentos, ¿qué tengo que analizar de cada segmento para saber si es totalmente que se puede ir remoto o tengo que empezar a poner lineamientos para decir unos días estamos remoto y otros estamos en sitio? ¿Qué lineamientos tengo que hacer por cada segmento para definirlo? Sí, yo te diría que incluso todavía puedes ir a más detalle. Por ejemplo, en este que acabas de decir de atención a clientes. Atención a clientes puedes tener servicios altamente especializados en donde requieren tener acceso y requieren evidentemente que el operador tenga muchísima información y conocimiento, no solamente en la parte crediticia, sino en la parte hipotecaria, en la parte de tarjetas, etcétera. Versus uno de atención al cliente de un servicio técnico de una plataforma tecnológica, por ejemplo. Entonces, ahí incluso puedes tener un diferencial en el grado de evolución y el grado de especialización que puede llegar a tener uno u otro. Y sobre eso tienes que identificar también cuáles incluso te pueden beneficiar respecto a la continuidad de la operación y a los costos. Y nosotros identificamos que el hecho incluso de salir, regresar, implicaba un gasto considerable de tiempo para configurar y reconfigurar máquinas e incluso de los tiempos de traslado. No era tan óptimo de plug and play de los equipos de esta parte. Y evidentemente hacen un esquema de trabajo del día a día, de obligaciones, etcétera, que causan bastante confusión de el tema de estoy trabajando tal vez 5 días, pero 2 días y me tengo que trasladar y me tengo que mover. Y que evidentemente se entiende porque además estamos en una contingencia. Pero yo te diría, hacen falta muchísima información para ver estos comportamientos y cuál puede ser el óptimo para ello. Ok. Entonces, tu recomendación ahorita, de por sí algunas ciudades, la mayoría están en semáforos rojos, tienen que estar trabajando desde casa, siguen muchas compañías teniendo dificultades para cambiar esta metodología de trabajo. ¿Qué les sugieres? ¿Qué pueden hacer ellos? Porque no se han sentido cómodos, incluso desde el lado del punto de vista del empleado, a veces se siente encerrado, tiene que estar todo el día incluso con distracciones como antes no tenía, parece que están bajando productividad algunos equipos. ¿Qué le recomiendas a los directivos de las compañías que aún no se han podido adaptar? Ya pasaron, vamos a cumplir en marzo 12 meses. ¿Cuál sería tu recomendación para ellos? Fíjate que evidentemente lo que dices es totalmente cierto y puede ser una oportunidad y un problema que también hemos tenido. En mi equipo, yo te puedo compartir un poco mi experiencia. Hay quienes me han dicho, oye, yo, independientemente de qué pase después, yo quiero seguir trabajando desde casa, ¿no? Yo ya me adapté, yo soy más productivo y se ve también en los resultados consistentes que están dando. Y hay quienes la sufren, o sea, hay quienes dicen, no, la verdad es que yo prefiero ir a trabajar en un sitio porque aquí tengo distracciones, yo no me concentro, ¿no? O te puedo decir mi caso personal, a mí las clases en línea me cuestan un trabajo enorme, o sea, yo prefiero las clases presenciales y a mí, yo tengo que dedicar un esfuerzo adicional, a veces sobrehumano, para poder hacer la clase en línea. Entonces, estos nuevos acuerdos y estas cosas que posiblemente no están funcionando, se tienen que platicar y se tienen que negociar y se tiene que llegar al mejor acuerdo para obtener la productividad, ¿no? Yo te diría... Comunicación constante con cada persona, con los líderes, que bajen esa comunicación de manera clara. Y tener esas pláticas francas, honestas, de lo que puede estar ahí sucediendo, de las cosas que nos duelen, que no nos gustan, o también por alguna temporalidad. Más de un caso hemos sabido que están trabajando, tienen a sus hijos en las clases y además tienen a alguien enfermo de COVID. Entonces no es lo mismo la productividad que vas a tener afuera con las herramientas y con una motivación enorme y con un tema de incertidumbre. Que yo te diría que en esa primera etapa, con todo lo que estaba pasando y que era inaudito semana tras semana, de algo que a nuestra generación, a nuestros padres y muy probablemente a nuestros abuelos nunca lo vivieron, y entonces ya no teníamos ningún referente de alguien vivo a preguntarle,
qué es lo que va a pasar. Ya todo mundo, todos los pronósticos de todas las generaciones se rompió. Entonces vienen todos los sentimientos de incertidumbre de qué es lo que está pasando, para dónde vamos, cuánto tiempo va a durar, y vienen lo demás. Yo te diría, eso es lo que contamina este proceso. Con mi equipo directo, cuando he platicado, yo les comparto un poco mi perspectiva, lo que escucho también de los integrantes del comité, y decirles, señores, pues tenemos que seguir cuidándonos, preparándonos, ver la siguiente meta en los siguientes 3 meses, y ahí vemos qué es lo que tenemos que hacer. Hay una persona que sigo mucho, me encanta su forma de administrar, se llama Ray Dalio. Él es dueño de un fondo de inversión que se llama Bridgewater. Él lo inició solo a sus 20 años. Él tiene un principio que se llama Radical Honesty o Radical Truthfulness, y tú acabas de decir algo ahorita muy importante: comunicar con honestidad. Y él comenta que es uno de sus pilares esenciales, el comunicar con honestidad a la gente lo que está pasando, a tus equipos, a tus stakeholders. Y quiero saber, ya me dijiste que es algo bien importante, pero tú consideras, como dice Ray Dalio, el radical honesty, el decir las cosas claras y directas como son, te ayudan a evolucionar en esa relación, y más ahorita que estamos a distancia trabajando. Correcto. Sí, yo te diría, soy un creyente de esta parte. Y por ejemplo, de Ray Dalio, pues evidentemente se ha enfrentado a los temas de que sus empresas coticen en la bolsa. Entonces, el tema de la transparencia es radical. Una empresa que cotiza en bolsa o que viene de procesos incluso de información totalmente cerrada, de cambiar totalmente, de exponer toda su información financiera, quiénes, cómo, cuándo operan, quiénes son clientes, y toda la información es vital. Yo te puedo decir en mi experiencia que uno de los temas, bueno, varios temas, pero uno de los temas que me han seguido por estar en recursos humanos y en las áreas en donde yo he estado, es que mi compensación y la de mi equipo está totalmente abierta entre nosotros. Eso tal vez no es tan común Wow, no lo había escuchado, ¿eh? No es tan común en las demás áreas, pero a lo largo de mi historia profesional, mi equipo, mis pares y mis líderes conocen mi compensación y yo conozco la de ellos, por estar en el área donde estoy. Y eso debe generar un tema de confianza muy fuerte, ¿no? Entre equipo, porque es un tema, la verdad es la primera vez que lo escucho, que sea tan abierto. Sí, claro, o sea, si manejamos, por ejemplo, la parte de organización, compensaciones, pues lo conocen, o sea, yo te diría, esta parte en nosotros que manejamos toda esta información es totalmente abierta. De mi equipo de nómina igual, lo conocen. Y yo te diría que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida profesional, y es lo que yo conozco. Entonces, me da a veces risa cuando algunos líderes dicen, no, es que se va a enterar de mi compensación. Y yo conozco el otro beneficio de que pues, está abierta, lo conocen, lo saben. Saben cuánto gano, dónde, si cualquier cosa, cualquier descuento que me haga. El plan de compensación. El plan de compensación, el plan de beneficios, etcétera. Si yo tuviera que elegir en una organización que todos conocieran su sueldo y el de todos, yo creo que es lo mejor, es lo más sano. Este tema va a ser controversial. A mí la verdad hasta me está haciendo ruido. ¿Qué beneficio tiene? O sea, el que tú le seas tan transparente, ahora hasta con el sueldo de cada persona, ¿qué beneficio tiene hacia toda la organización? Fíjate que yo te lo voy a contestar en 2 vías. Uno, a través, por ejemplo, de lo que se hace con gobierno. Nosotros exigimos que todos los sueldos estén transparentes, y hoy día están publicados en una página web de transparencia, y tú puedes conocer lo que ganan los servidores públicos. Sí. Entonces, yo te diría, eso corresponde a varias cosas. Uno, de poder conocer y tener información de mercado. De uno de los grandes miedos que tienen muchos es que se va a enterar cuánto pagamos aquí y qué tal si se va, etcétera. El transparentar el tema de los paquetes de compensación, de organización, etcétera, los beneficios, pues tiene que ver justo con esta transparencia y con esta información. Yo tal vez lo veo, tal vez sesgado, te puedo decir, porque lo he vivido y lo veo, tal vez los beneficios de que al tener esta transparencia, las discusiones sobre compensación, organización, etcétera, pues son como muchísimo más claras, ¿no? De poder vivir y poder transmitir esto.
Pero además, yo te puedo decir que es ya una tendencia en muchos aspectos poder transparentar toda esta información. Y hoy lo tenemos, por ejemplo, si tú quieres comprar un producto, ¿qué tanto están promoviendo ese producto? ¿Cuántas personas les gusta? Y hay cuántas personas no les gusta. Y ahí están las críticas. Y con esa información tú tomas una decisión. Y a su vez también pues, con todo el cambio revolucionario que está existiendo con blockchain, en donde todas las transacciones son abiertas. Entonces, hoy podrías pensar, oye, yo cómo voy a saber la información del banco, pero no, pero existe, y existe ya otro modelo. Y se está moviendo todo para transparencia, para información, accesibilidad a todos. Y descentralización total. Descentralización total. Entonces, sí. Yo te diría, no me extrañaría que las empresas que coticen en bolsa después tengan que transparentar todavía muchísimo más. Hoy existe una obligación para la primera línea de mando y transparentar Correcto. Los bonos, lo que ganan y todo, y hoy pueden verlo cualquiera en internet, pero no me extrañaría que después fuera el de todos, ¿eh? Wow, está muy bueno, me voy a quedar con eso y hasta lo voy a revisar para ver si lo implementamos aquí en Lendmi, está bueno. Y oye, voy a pasar un poco a unos temas un poquito más personales y casi vamos a ir cerrando, que se nos está yendo el tiempo, pero ¿cómo tienes gran experiencia administrando crisis, pero supongo que te llegó algún momento de estrés? ¿Cómo administraste tu estrés en el año pasado con lo que has vivido? ¿Tienes alguna herramienta? Eres una pieza clave en esta compañía. Entonces, tu responsabilidad es pagarle a estos 18,000 empleados que están trabajando con esta crisis. ¿Cómo manejas el estrés de eso? Fíjate que no lo sé. Es parte, yo creo que de mi día a día. O sea, es parte también de lo que me despierta, de lo que me hace tomar decisiones, lo que me hace, no sé, a veces me atraviesa y es parte de a veces es difícil distinguir entre adrenalina y estrés, por ejemplo, ¿no? Y tal vez yo te puedo decir que sí han incrementado mis niveles de estrés en algunos momentos, pero, no sé, dejo que fluya, no tengo algo como para contenerlo, es así como dejo que fluya, que pase y que tenga que suceder y que no me provoque alguna parálisis respecto a no decidir, no accionar, no hacer, ¿no? Y solo desaparece. Sí, lo peor es bloquearte en un momento de estrés. Entonces lo vives y eso te enciende para moverte para adelante. Sí, generalmente sí. Ok. Y ¿usas tú o has usado alguna herramienta o tienes alguna creencia, filosofía o algún valor para mantenerte sereno? Porque te veo, la verdad que comunicas muy, muy tranquilo, estás sereno, estás pleno. ¿Tienes alguna filosofía, creencia o herramienta que utilices? Fíjate que hay una que lamentablemente no he podido seguir usando, pero que me sirvió muchísimo es cuando me dedicaba a correr. Okay. Tener estas pláticas honestas conmigo mismo, de platicar conmigo mismo durante horas mientras corría, sin ninguna distracción, y pensar conmigo mismo, yo te diría que me ayudaba a liberar muchísimas cosas, a poder ponerme retos, a poder cuestionar, obtener respuestas mías, volverme a preguntar y yo te diría que limpiar poco más lo que traía. Yo te diría que al término de la carrera es cuando como que sucede, como que lo dejas, ¿no? Esa es la parte tal vez que más extraño, pero que me funcionó muchísimo. ¿Y corrías, o sea, ejercicio tú todos los días o ibas a carreras, maratones y demás? De las dos, yo te diría, sí practicaba más la carrera como parte de un entrenamiento. Okay. A veces sí asistía a las carreras, la energía de todas las personas que están ahí es increíble. Sí. Eso también lo extraño muchísimo, pero era más de tener un tiempo en las noches, salir, dar la vuelta, correr 5 o 7 kilómetros y poder aprovechar el tiempo. Y a veces era una ventana de tiempo de 3, 5 minutos en donde existe una claridad y poder sacarlo. Esa yo te diría que en lo personal es la que mejor resultado me dio. Era tu meditación, prácticamente. Sí. Ok. Oye, casi vamos a ir cerrando porque ya se nos está yendo el tiempo, Eric. Quiero cerrar con 2 preguntitas y va por el tema de los emprendedores en México. ¿Qué opinas del emprendimiento en México?
muy abierta. Yo te diría que existe de toda nuestra historia. O sea, tú dile a un mexicano una idea y ya te lo está vendiendo. O sea, yo te diría que en nuestro país es algo verdaderamente admirable y los extranjeros se admiran de cuando vienen aquí, que hay puestos en la calle, que todo el mundo te está vendiendo, que están en el metro. Y hablo de diferentes niveles de emprendimiento, desde el pequeño de que puedes soltar. O sea, es algo que más de un extranjero me ha dicho pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se paran a comer? ¿Por qué compran en el metro? ¿Por qué sucede todo este tema de la vendimia? Y pues somos una cultura totalmente comercial. O sea, yo te diría, es nato. O sea, en mi experiencia es parte de nuestra cultura. Somos creativos desde que nacemos y luego vemos cómo lo hacemos negocio. Sí, yo te diría, en esa parte no hay ningún problema. Emprendimiento alto. Buenísimo. Oye, y vamos a cerrar con unas preguntas que son las de cierre, que ya me están poniendo por acá, que nos estamos pasando un montón del tiempo, perdón. Son preguntas que van a ser muy en el sentido personal, que nos puedas ayudar para aprender más de ti. La primera es, ¿qué libros recomendarías de liderazgo, autores que a ti te gusten en temas de negocio? Fíjate que hay un libro que me gusta mucho, que es El Club de los Supervivientes, de Ben Sherwood, del 2010, y que narra anécdotas para sobrevivir en situaciones extremas, en un ambiente hostil, de personas comunes y corrientes que se enfrentaron a graves problemas y superaron estas dificultades. Y además trae elementos bastante curiosos, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cuál es el mejor lugar para sobrevivir si sufres un paro cardíaco? Y no necesariamente es un hospital. ¿Cuál es? Si alguien llega a sufrir un paro cardíaco, el mejor lugar es tenerlo en un casino en Las Vegas. ¿Por qué? Porque por normativa tienen que el antecedente es que hay 3 veces más posibilidad de que alguien tenga un paro cardíaco en un casino, porque no come, porque no descansan, etcétera. Y entonces por normatividad les exigieron que tenían que tener desfibriladores y además gente capacitada para hacerlo. Y por ejemplo, en el MGM, un trabajador y capacitado puede estar en una media de tiempo sobre ti en 2.8 minutos y puede ser menor que en un hospital. Entonces, está bastante padre y me gusta mucho el enfoque y el esquema de lo que cree todo mundo de que es en un hospital, pues no necesariamente, ya sé, hay mucha información. El Club de los Supervivientes. El Club de los Supervivientes. El otro que me gusta mucho es Freakonomics, de Levitt y Dubner, del 2005, y que busca comprender cosas comunes que tienen un impacto enorme. Dejamos que cuestiones puramente subjetivas afecten nuestras valoraciones y juicios, y creo que un líder tiene que tener acceso a información real, ¿no? Como ahí, por ejemplo, ponen varios ejemplos, pero uno que me gusta mucho es ¿qué es más peligroso para un niño, una piscina o una pistola? ¿Qué causa más muertes en Estados Unidos? Las piscinas causan más muertes que las pistolas para los niños. Es más peligroso. Y ahí explica el porqué y todos los temas. En ese libro, porque lo recuerdo ya, lo leí hace tiempo, pero es donde explicaban que people cheat, que las personas siempre van a mentir o a hacer trampa. ¿Era en ese libro de Freakonomics? ¿O estoy mal? Creo que no recuerdo muy bien esa parte. Ok, porque según yo hablaba de una parte donde hay unos brokers, los brokers de bienes inmuebles. Ok, habla de los brokers y de los maestros y de los contendientes de sumo. Sí, que mienten. Que mienten siempre. Que mienten siempre. Viendo por sus intereses, porque habla mucho de los intereses individuales. Correcto. Siempre. Y de los incentivos, ¿no? Y por qué la gente miente cuando tiene incentivos incorrectos. Correcto. Y el último que leí hace poco, que me lo recomendó mi amigo Adonai, que además fue mi maestro de ajedrez, y alguien a quien admiro mucho, es Cómo la vida imita al ajedrez. Garry Kasparov fue contendiente y logró mantener el título mundial durante 20 años. Yo te diría que me sorprendió muchísimo ese libro porque es alguien además que admiro y que tener ese grado de profesionalismo durante tanto tiempo te habla más de la parte individual, de la autodisciplina, la intuición, la lógica que facilita el acercamiento a los problemas comunes. Y lo que más me gusta es que ahora el campeón mundial fue su alumno. Entonces,
ese legado que además dejó y que a veces es muy difícil de poder transmitir y hacerlo perdurable. ¿Cómo la vida imita al ajedrez? De Garry Kasparov, del 2016. Okay. Oye, si pudieras poner un espectacular y todo el mundo lo va a ver, o un tweet y todo el mundo lo va a ver, ¿qué diría? En 3 palabras, 5 palabras. Yo le pondría el futuro ahora. Y me gustan las paradojas. Cuando pensamos en el futuro, pensamos en algo lejano, pero para mí el futuro está sucediendo en este momento, sucede ahora, y ahí es donde puedes tomar acción, puedes cambiar, puedes hacer cualquier cosa y lo vas construyendo. El futuro es ahora, no mañana, es ahora. De acuerdo, el futuro no existe, el pasado tampoco, lo único es lo que estamos ahora presentes. Ese me gusta, el futuro ahora. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 o 30 años? Fíjate que no hablo con ellos, ellos son los que hablan conmigo, ellos son los que a mí me presionan y me dicen, y las expectativas, sueños de, oye, Eric, esto no platicamos, esto no dijimos que íbamos a hacer, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿O por qué no vas más allá? Ellos son los que platican conmigo, la verdad es que no tengo comunicación. Y tengo comunicación con el Eric de los 50, que va a tener 50 y 60 años, primero Dios, y a él es al que lo estoy presionando, entonces le paso la misma línea y la misma presión. Y yo te diría que tiene que ver con una de las presiones que me decía el Eric del pasado, pues tenía que ver de, oye, tu salud, oye, busca hacer cosas difíciles, busca hacer las cosas que son imposibles, y tengo mi lista ahí de cosas difíciles e imposibles y busco tomar al menos una al año. Entonces te mantienen, te dan accountability. Me dan accountability, pero además son los que están, ¿no? ¿Y sabes cuál es el más difícil de todos esos, Eric? El de los 8 años. Ese no lo logro complacer. ¿Por qué? Ese era el soñador. Pero ese es bravísimo. Ese tiene la vara, pero altísima. Los de los demás sí los puedo mantener, pero el de 8 años no. Es muy difícil ese niño. Ese te mantiene siguiendo seguramente sueños. Sí, no, le dejó tareas yo creo que al de 60, 70 años, que ahí pues él se encargará de resolverlas porque yo no. Oye, por cada punto del PIB, y tú lo debes conocer bien esto porque eres economista, que caiga, aproximadamente perdemos en México 200,000 empleos. Entonces, si la economía cae 10%, perdemos alrededor de 2 millones de empleos al año. Se espera que 2020, el último dato que tengo es que caiga 9%, entonces vamos a estar alrededor de 2 millones de empleos netos perdidos. Y que puede ser, en ciertos estudios, que tardemos hasta 5 años en el país en recuperarlos. La gente que está cayendo en esta estadística, que yo siento cada vez es más fuerte de manera lamentable, ¿qué consejo le darías a esta gente que está perdiendo empleo? Fíjate que sería muy aventurado dar un consejo, pero les puedo compartir algunas ideas. Y las ideas que yo les daría es que piensen en lo que destacan más, en lo que se les facilita, en lo que harían por mucho tiempo incluso. Y es algo que, por ejemplo, para mí un buen termómetro de algo que me gusta y me apasiona es algo que haría un domingo en la noche, por ejemplo, que es el tiempo a veces más difícil que quieres dedicarlo a ver televisión o cualquier otra cosa, ¿no? O jugar o lo que sea. El segundo es qué podrías hacer de forma escalable, que si hoy construyes algo que te puedas redituarlo de ello, ¿no? Ahí alguien hablaba de, oye, pues voy a hacer un curso digital y voy a transmitirlo y lo hago una vez y recibo el beneficio de ello. Observar el entorno, todo importa en largas cantidades. Es muy importante ver hacia dónde se está moviendo, ¿no? Hoy, por ejemplo, toda la industria restaurantera de alimentos se tuvo que reconvertir y reconstruir. Hoy no es que sea malo abrir un restaurante, lo malo es si abres un restaurante de la forma tradicional y no ves lo que está sucediendo en el entorno con la competencia. Y sobre todo, creer en el instinto, en lo que te llama. Vas a escuchar muchas veces que te diga no, y ese no puede estar mal fundamentado. Solamente en los casos que están fundamentados es importante escuchar. Pero si hay algo que te llama la atención y que digas, no, yo tengo que hacerlo, estoy convencido de que esa es la mejor forma de hacerlo y es tu pasión y es lo que te gusta, es la mejor forma, porque de por sí es un entorno bastante hostil, bastante complicado, y que necesitas tú totalmente estar convencido de hacerlo. Entonces, esas serían las ideas que yo les transmitiría para poder salir de este entorno difícil.
Muchísimas gracias, de verdad, Eric. Gracias por casi la hora que ya llevamos aquí platicando, ya nos extendimos. La verdad que yo te aprendí bastante, estuve tomando aquí mis notas, seguro ya viste. Te agradezco un montón que nos compartas toda esta historia, estas herramientas, estrategias que usaste en el negocio. Le va a servir bastante a la gente que nos está escuchando. Y además, este último consejo para la gente que perdió su empleo, que yo sí lo veo como consejos. La verdad, son más que 4 días, luego como 4 consejos que lo pueden usar de alguien que tiene una carrera de éxito sumamente, podría decir, relevante, no sé cuál sería la palabra. Entonces creo que muchísimas gracias por los últimos 4 puntos. Vamos a dejar aquí unos minutitos a ver si alguien de los que están todavía atendiendo te quieren hacer alguna pregunta, lo dejamos abierto. Sí, con mucho gusto. Si alguien, buenísimo. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Eric, ahora es el momento que pueden hacerla escribiendo, o me parece que pueden darle micrófono de este lado si alguien lo quiere hacer. María José, ¿sabes si hay alguna pregunta que te llegó a ti o cómo funciona esto? Hola, pueden escribir las preguntas ahí abajito, no pueden poner el micrófono, pero escritas, y aquí se las contestamos. Ok, buenísimo. ¿Alguien ha mandado alguna pregunta ahorita o todavía no? No, todavía no. Si no, pues vamos a ir cerrando si no recibimos alguna pregunta. Eric, ¿hay algún lado en donde la gente que ahora te está viendo y que te va a ver en redes donde lo vamos a subir, que tú quisieras que te contactaran? Puede ser tu Twitter, tu LinkedIn, tu Facebook, tu correo electrónico. Sí, fíjate que el que más utilizo es el LinkedIn, y ahí me pueden encontrar con mi nombre completo, Eric Abraham Díaz Torres. Ahí aparezco y con mucho gusto ahí me pueden contactar y me pueden escribir. Muchas gracias. Pues entonces, con esto cerramos, Eric. Espero que hayas disfrutado tu café, platicando aquí en Let Me Talks. Muchísimas gracias. Yo sí disfruté mucho aquí platicar contigo, todos los asistentes seguramente también. Y pues, muchas gracias, que tengan muy buena noche. Eric, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.